Y listo, bye. Entonces, como les estaba diciendo, el diagrama floral es una representación gráfica de la disposición de las piezas florales y de la ordenación de los distintos verticilios en un corte transversal del botón de la flor. Cada verticilio se va a representar con una circunferencia concéntrica alrededor del gineceo, indicado por un corte a la altura del ovario. Los estambres se van a marcar con cortes transversales de antera y los verticilios de protección con cortes transversales de pétalos y sépalos. Generalmente, las piezas de un verticilio van a alternar con las piezas del verticilio anterior y los estambres pueden estar opuestos o alternos con respecto a los pétalos. La soldadura, o sea, la unión, ¿verdad?, entre las piezas de cada verticilio o de verticilios opuestos se va a indicar con líneas de puntos. Y las cifras deben estar a la misma altura que las letras. Solo el número de lóculos y el número de óvulos van con subíndice y con superíndice. Aquí tenemos dos diagramas florales, uno de una flor de monocotiledonia, que es trímera, que está en 3 y múltiplos de 3, y una flor pentámera de dicotiledonia. Entonces, por ejemplo, en la flor de monocotiledonia tenemos un círculo. ¿Qué representa ese círculo? Bisexualidad. No, el círculo del inicio. Ah, sí, 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 perdón. Que estamos hablando que en este caso son flores completas, ¿verdad? Luego tenemos la existencia de los diferentes verticilios, tanto masculinos como femeninos. Y para las dos viene una X. ¿Qué significa como esa X? ¿Qué significa la X en la fórmula? Buenos días, que la simetría es radial o actinomorfo. Sí, correcto, gracias. Después, en esta flor de monocotiledonia tenemos PK. ¿Qué significa eso, el PK? A ver, pues sí, ¿qué significa la PK? Ajá, Jenny, ¿qué significa la PK? No recuerdo, Lick. Mónica, Solo recuerdo que tiene que ver con el perigonio. sí, correcto. En ese caso, hace Es referencia a que calicínico, calicino. sí, correcto, que hace referencia a que el perigonio es calicino. Y cuando sea PC, es que el perigonio va a ser corolino. Cuando decimos que el perigonio es calicino, nos estamos refiriendo a que las piezas florales del cáliz, que son tres, que son esta y esta, que son las más externas, van a tener el mismo color que que los pétalos de la corola, que son este y este. Entonces, por eso se pone PK. Eso significa que el perigonio es de tipo calicino.
pero luego dice 3 más 3. Entonces, este es 3 porque hay 3 sépalos, 3 porque hay 3 pétalos, y el símbolo de más, ¿alguien se acuerda por qué se ponía? Sí, creo que hay más de 2 verticilios. En realidad es porque los dos verticilios son de igual naturaleza. ¿A qué me refiero con igual naturaleza? A que tienen la misma apariencia, ¿verdad? O sea, en esos no se distingue cuál es el cáliz y la corola, pero como nosotros sabemos que en las monocotiledóneas van a ser flores en 3 o múltiplos de 3, entonces sabemos que hay 3 sépalos y que hay 3 pétalos, ¿verdad? Por eso es 3 más 3, porque tienen el mismo color, la misma forma. Luego tenemos A, que es el androceo. Y si se fijan, dice 3 más 3. ¿Por qué? Porque como acá de usted ahorita, son de dos, son de misma naturaleza. Ajá, son de la misma naturaleza y hay 3 porque hay uno por cada uno de las piezas florales del perigonio, o sea, del cáliz y de la corola. Si se fijan, hay uno en este sépalo, otro en este y otro en este, uno en este pétalo, uno en este otro pétalo y uno en este otro pétalo. Entonces, por eso es androceo 3 más 3. ¿Qué significa la G con la raya arriba? ¿Qué tipo de ovario es? Ínfero. Correcto. Ah, Muy bien. Y después está encerrado entre paréntesis el número 3. ¿Qué quiere decir que esté encerrado en paréntesis? Y allí en ese diagrama se puede ver. los números de carpelo. Vaya, ajá, son 3, muy bien, pero ¿y por qué está entre paréntesis? Es porque están unidos o soldados. Correcto, es porque están unidos, soldados o fusionados. Cualquiera de esas palabras nos da lo mismo. Como superíndice tiene el infinito. ¿Qué significa eso? Primero veamos que el infinito está en el gineceo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué estamos representando con ese infinito ahí? Que es muy grande el número de, Ajá, ¿el número de qué? Eso es lo que quiero saber. De verticilios. No, de gineceo. el gineceo. Sí. Vaya, esto que está aquí, ¿cómo se llama? Cada una de estas piezas. La que les estoy señalando, perdón. Es que La que les no se ve el estoy puntero. señalando. Sí, ahorita. La que les estoy señalando ahí. ¿Cómo se llama cada una de esas piezas? Hay 3, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama cada una? Ya lo mencionó Jenny antes. Ujú. Y entonces, pues, ¿cómo se llaman esas 3 estructuras que están ahí fusionadas? Son los Silvia. carpelos. Ah, vaya, gracias, Mauricio. Sí, son los carpelos. ¿Y qué es lo que hay en la base de los carpelos? Y que aquí está representado con estas dos cositas aquí. A ver. Johnny, ¿tenés alguna idea? Este, creo que son los ovarios. Ajá, ¿y qué hay adentro del ovario?
Silvia, ¿qué hay adentro del ovario? ¿Serán los estambres? No, porque los estambres son estos. Los óvulos. Los óvulos, ¿verdad? Adentro del ovario están los óvulos. Entonces, en este ovario de tipo ínfero, donde tiene 3 carpelos y que están fusionados entre sí, cuando contaron o trataron de contar los óvulos adentro de esos 3 carpelos, se dieron cuenta que era demasiado difícil. Entonces se le pone el infinito, ¿ya? Porque cuesta estar contando la cantidad de óvulos que tienen ese tipo de plantas. Hay unas que sí es muy fácil contárselos. Por ejemplo, en una flor de mango, cuando hiciéramos el corte y la fórmula y el diagrama floral, veríamos que solo va a haber uno. Entonces le vamos a poner que el G en este caso es súpero, o sea, tendría que estar la raya abajo. Solo sería el número 1 aquí sin paréntesis, ¿verdad? Porque solo va a tener un carpelo. Y aquí arriba como superíndice tendría 1 porque solo es un óvulo. Solo una semilla tienen los mangos, ¿ya? Acuérdense que los óvulos son los que luego se van a convertir en semillas después del proceso de polinización y fecundación. ¿Queda clara esa parte? Bueno, y luego tenemos el número 3 en la parte de abajo. ¿Qué significa ese número 3? Los lóculos. Los lóculos, ¿verdad? Hay 3 carpelos fusionados y esos 3 carpelos fusionados forman 3 lóculos, porque resulta que van a haber flores que van a tener 3, 4, 5 carpelos que al final sí están fusionados por la parte de arriba, pero no en la cavidad ovárica. Entonces solo van a formar un lóculo. Y hay carpelos que van a aparecer que solo uno, pero en la parte de abajo vamos a ver que hay varios lóculos, ¿ya? Entonces hay que ponerle atención a eso. Eso es con respecto a la flor trímera de monocotiledonia. Luego veamos el esquema de la flor pentámera de dicotiledonias. Pentámera quiere decir que tiene 5, ¿verdad? Entonces, lo primero, el círculo quiere decirnos que la disposición de las piezas florales en este caso es cíclica. Si hubiera una espiral es porque la disposición de las piezas florales sería dispuestas en forma de espiral en el receptáculo. Luego tenemos que la flor es perfecta porque tiene las estructuras masculinas y las estructuras femeninas. Después tenemos la X, quiere decir que tiene una simetría radial. Después tenemos la K, que nos quiere decir que hay 5 sépalos formando el cáliz. Luego tenemos la corola con 5 pétalos. Y si ustedes se fijan en el diagrama floral, esos pétalos están unidos por líneas punteadas. Esas líneas punteadas nos quiere decir que esa corola está fusionada, que los pétalos de la corola están fusionados. Por lo tanto, ese número 5 va a ir encerrado entre paréntesis. Luego tenemos la A que representa el androceo. Nos está diciendo que hay 5 piezas del androceo, o sea, hay 5 estambres. Y aquí los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5. Y por último tenemos el gineceo, que si se fijan, solo es la letra G, sin raya arriba y sin raya abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es el ovario en ese caso? Semiínfero. Sí, correcto, es un ovario semiínfero. Después nos dice que hay 3 que. Este número 3 que representa
Los ovarios. Claro, en este caso es el número de carpelos, ¿verdad? Quiere decir que hay 3 carpelos. Y nos lo está poniendo entre paréntesis. Quiere decir que están fusionados, ¿verdad? Luego tenemos como superíndice el símbolo de infinito. Quiere decir que hay numerosos óvulos. Y por último, el 3 que está en la parte de abajo, que nos está indicando el número de lóculos, ¿verdad? Hay 3 lóculos en esa flor. ¿Les queda alguna duda con respecto a eso? Bueno, si no tienen dudas, continúo. Entonces, por ejemplo, tenemos la fórmula floral de una flor de tomate, de Lycoppersicum esculentum. Tenemos que es una flor actinomorfa, o sea, con simetría radial, es cíclica, las piezas florales, ¿verdad?, están dispuestas en forma cíclica. Tenemos que el cáliz, gamopétalo, ese sería gamosépalo, ¿ya? El cáliz es gamosépalo, quiere decir que los 5 sépalos están fusionados. Y aquí están representados con esta función, con estos piquitos que se le ven aquí en el diagrama. Luego tenemos algo interesante. Aparecen los corchetes, ¿verdad? Y eso es cuando piezas de distintos verticillos florales están unidas entre sí. Y aquí lo que nos está diciendo es que el cáliz y el androceo están fusionados por alguna de sus partes, ¿verdad? Eso para comenzar, por eso están los corchetes. Y luego tenemos que cáliz, que corola hay 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, y que están fusionados, por eso está encerrado entre paréntesis. Y aquí se indica con estos piquitos entre cada uno de los pétalos la fusión. Después nos dice el androceo. El androceo nos dice que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, y no están fusionados entre sí, ¿ya? O sea que los androceos, los 5 no están pegados ellos, ¿verdad? Sino que están fusionados a los pétalos de la corola. Si esos 5 estambres estuvieran fusionados entre sí, entonces aquí aparecería A y el 5 entre paréntesis. Y todos, tanto la corola como el androceo, entre corchetes, porque estos estambres están fusionados a los pétalos de la corola. Y luego tenemos el gineceo. El gineceo tiene una rayita abajo. Esto nos quiere decir que el ovario es súpero. Y luego tenemos el número 2 encerrado entre paréntesis. Ese número 2 nos está diciendo el número de carpelos y está entre paréntesis porque están fusionados. Pero cuando vamos al superíndice nos está diciendo el número de óvulos. Y ahí, pues al parecer, pudieron contarse bien y hay 2 óvulos, ¿verdad? Y luego, fíjense que en este diagrama están al revés los, el índice y el superíndice, ¿ya? Porque el infinito sería para los óvulos, porque no podemos decir que el número de lóculos es infinito cuando claramente podemos ver 2. Entonces, este 2 iría como índice y el infinito como superíndice. Y al final, esta fórmula floral tiene una A que significa que la placentación es axilar. Pero ya con eso de la placentación, pues no nos metemos nosotros. ¿Tienen alguna duda? Y el orden no importa, ¿verdad? Al principio con eso de la simetría radial y cíclica, se puede poner una primero y otra después. Sí, eso, o sea, esos primeros símbolos, no importa, primero puedes poner incluso si querés que la flor es hermafrodita o que solo son flores masculinas o solo flores femeninas, etcétera. Después la simetría y después si las piezas son cíclicas o espiraladas.
Y esos tres símbolos los puedes intercalar como vos querrás. Los que sí tienen que tener un orden son después, ¿verdad? Todos los verticilios florales, que son el cáliz, la corola, androceo y gineceo. Ese es el orden, porque vas de afuera hacia adentro. ¿Algo más? Veamos ahora entonces la fórmula floral de un lirio, o sea, de un iris, una monocotiledonia. Tenemos que la flor tiene una simetría actinomorfa o radial, es cíclica, quiere decir que sus piezas florales van cíclicas, no en espiral. Tienen un perigonio corolino, y aquí quiere decir que tiene tres piezas florales que están libres, pareciera que están, eh, ¿cómo se llama? Fusionadas, pero están libres, porque si no aquí tendría que haber un paréntesis en ese 3. Y dice más 3 porque tanto los sépalos como los pétalos tienen un color diferente, ¿ya? Los sépalos tienen un color, los pétalos tienen otro color, por eso es corolino. Si fuera calicino, sería que ambos, tanto sépalos como pétalos, tuvieran el mismo color, ¿verdad? Entonces, y por eso es que se pone 3 más 3. Luego tenemos el androceo, que dice que hay 3, y aquí hay 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, está bien. Luego tenemos el gineceo con una rayita arriba, que significa que el ovario es de tipo ínfero en esta planta. Después tenemos que hay 3 carpelos y que están fusionados entre sí, por eso se pone entre paréntesis. El infinito es de acuerdo a la cantidad de óvulos, ¿verdad? Ese tendría que ir arriba. Y dice que hay 3 lóculos, y aquí se pueden observar, ¿verdad? 1, 2, 3 lóculos. Y nos está diciendo que la placentación también es axilar. Aquí tienen ustedes esta fórmula floral. Desarróllenla, ¿verdad? Ustedes es un ejercicio para que hagan ahorita. Desarróllenla y díganme a cuál de las flores que están, bueno, pertenece a esta misma flor, ¿verdad? Pero ahí está para que ustedes lo vean, cómo son estas flores. Lastimosamente la parte del cáliz no está, pero ustedes pueden desarrollar esa fórmula floral ahorita. Háganla y uno por uno va a ir diciendo un verticilio y a ver si todos los demás lo tienen igual. Son las 8:27, a las 8:30, entonces vamos a hacer el ejercicio. Pueden comenzar.
¿Ya lo terminaron? Vaya, vamos a comenzar con Luis Eduardo. ¿Cómo comenzaría la fórmula floral? De acuerdo al esquema que tienen allí. La historia no la he terminado bien. Silvia, Todavía no he terminado, Lick. bueno, tienen un minuto más entonces para terminar. Bueno, a ver, comenzamos. Palma, ¿cuál es el primer símbolo que pondrías en esa fórmula? Acuérdense que los primeros tres pueden variar en orden, ¿verdad? A ver, Luis Eduardo. No sería una, aunque cíclica, no. Cíclica. Ujú. Silvia, ¿cuál sería el segundo símbolo que usted pondría? El de la parte de la sexualidad de la flor que tiene los dos símbolos, Lick, no recuerdo cómo se llama. Ah, el símbolo de Marte y de Venus para decir qué. ¿Qué tipo de flores entonces? Hermafrodita. Sí, es una flor hermafrodita o perfecta. Muy bien. Rafael, ¿cuál sería el siguiente símbolo entonces? La simetría, que es actinomorfa, creo. O radial. Ujú, muy bien. Mauricio Samael. Uy, está lloviendo en tu casa, ¿o qué? Yo no entendí. Escribí lo mejor en el chat, porque se oye como que está lloviendo. Escribirlo en el chat.
cáliz con 5 pétalos, o sea, sería K5, ¿verdad? Johnny, ¿cuál serían los siguientes verticilios? Y no están unidos entre ellos, correcto, no van entre paréntesis. Johnny, ¿cuál sería el siguiente verticilio? Lo que sigue sería C5. Ok, C5, así nomás. No, llevaría también el A5 y va a ir entre corchetes porque están unidos. Ok, ajá, tanto la corola como el androceo están fusionados muy bien, pero ¿y la corola? Mónica, ¿cómo debería de ir la corola? ¿Cómo deberíamos poner ese C5? Entre paréntesis. Tiene que ir entre paréntesis, ¿verdad? Porque si se fijan que la corola está representada con los esquemas de color morado, tienen estas rayitas acá que nos está indicando que están fusionados, ¿verdad? Entonces tiene que ser C, el 5 entre paréntesis, A5, porque hay 5 estambres del androceo, pero estos estambres del androceo están unidos por los filamentos a la corola. Por lo tanto, así como dijo Johnny, eso tiene que ir entre corchetes, ¿verdad? O sea que ahorita tendríamos que los primeros 3 símbolos ustedes ya saben que pueden ir en el orden como ustedes quieran, pero yo lo tengo así. Primero un círculo porque es cíclica la flor, después una X porque es actinomorfa, después el símbolo de Venus y de Marte fusionado porque es una flor hermafrodita, luego sería K5 y luego abrimos corchetes y ponemos C5 entre paréntesis y después A5 y cerramos el corchete. Hasta ahí estamos ahorita. Espero que todos lo tengan así. Y luego tenemos el gineceo, que en este ejemplo, ¿verdad? No podemos saber si es súpero o es ínfero. Entonces, en ese caso, ustedes lo pueden dejar si quieren solo con la letra G, que quiere decir, ¿verdad? Que en este caso el ovario sería semiínfero. Lo pueden dejar así. O si ustedes le pusieron con raya arriba o con raya abajo, se los tomo por bueno porque aquí no se sabe, ¿verdad? Si la flor tiene el ovario súpero o ínfero. Entonces, cualquiera de las 3 formas que hayan puesto la G está bien. Yo en mi caso solo dejé la letra G, o sea, como indicando que el ovario es semiínfero. Entonces, a partir de eso, ¿cuál sería el número, ¿verdad? De carpelos que hay? Porque incluso se pueden ver aquí en estas flores, miren. Dos Lick. 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en paréntesis o sin paréntesis? En paréntesis. ¿Por qué? Ah, porque mm, porque por las por los verticilios que están soldados. Ajá, No sé. hay 2 verticilios que serían 2 carpelos, ¿verdad? Que están soldados entre sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ven la flor, está esa y esta otra. Aquí podemos ver 3 estigmas, si se fijan, 1, 2, 3. Y aquí podemos ver más, 1, 2, 3, 4, 5 quizás, no sé. Estigmas. ¿Qué es lo que sucede? Arriba están diferenciados, ¿verdad? En 3, en 4, en 5, lo que sea.
pero abajo, solo en la cavidad ovárica, solo vamos a tener 2 lóculos, ¿verdad? Por lo tanto, sería 2 fusionados, obviamente, o sea, tenemos G, el 2 entre paréntesis. Luego, como superíndice, serían los óvulos. Luis Eduardo, ¿cómo serían los óvulos? ¿Qué número tendríamos que poner de acuerdo a esta imagen que ustedes ven aquí? Ajá, Luis Eduardo. Que no va en disposición de 5, creo, por cada Sí, sería lado. 5, ¿verdad? Como superíndice, este sería el número 5. Muy bien. Y abajo, como índice que nos estaría representando el número de lóculos, tendríamos que ponerle 2, ¿verdad? ¿Alguien se preguntó qué es esta que está aquí indicada con el número 5? Es una hoja floral. Correcto, es una hoja, ¿verdad? Abajo de esta flor hay una hoja. ¿Por qué? Este esquema no se los había puesto. Uy, déjenme pasar. Este esquema que está aquí del lado derecho, así es como ustedes tendrían que ver la flor, ¿verdad? En transcorte para poder hacer su respectivo diagrama floral. Entonces, este número 3 que está aquí, que es el equivalente al número 5 en esta otra, nos está representando esta hoja que está entre el pedúnculo floral, ¿verdad? O el peciolo de la hoja, perdón, o el peciolo de la flor, donde hay esa pequeña hoja tectriz. Entonces está representado aquí con el número 3 y aquí con el número 5. Eso en el diagrama floral, si ustedes lo ven así, pues lo pueden indicar, pero sin esa del número 5 está bien. Y eso es de acuerdo a las tendencias de los botánicos, ¿verdad? En cuanto a esto del diagrama floral, hay como dos grandes líneas, ¿verdad? Una es a partir de los checos, que son los que comenzaron a utilizar estos diagramas florales, y la otra es, y después de él, después de los checos que hicieron esto, solo hay otro autor más que es Ronce de Crane, que creo que fue un francés, que comenzó a hacer otros diagramas florales con algunas sutiles diferencias entre ellos, ¿verdad? Pero en esencia, digamos que son lo mismo, ¿verdad? Entonces, les queda de tarea hacer la fórmula floral de esta otra imagen que está aquí del lado izquierdo, ¿ya? Sáquenle un screenshot para que ustedes puedan luego trabajarla, ¿verdad? Recuerden que los verticilios más externos van a ser los que van a pertenecer al cáliz. Y también digan si la planta pertenece a las monocotiledóneas o a las dicotiledóneas. Eso es fácil de hacerlo con ese esquema que ustedes tienen ahí. ¿Queda claro lo que van a hacer? Esto para el día de mañana. Porque mañana tenemos 2 horitas y ojalá que mañana podamos terminar. Ya casi terminamos la parte de la morfología de flor para entrar luego a la anatomía de la flor. Bueno, espero que ya hayan hecho el screenshot. Voy a pasar a la siguiente, que es ya la parte de la sexualidad y la prefloración. Esto igual es hasta cierto punto un repaso, ¿verdad? De Botánica 2. Solo déjenme ver algo. Cada especie, ustedes saben, puede tener flores monoclinas, diclinas o neutras en el mismo pie. Cuando decimos el mismo pie nos estamos refiriendo a la misma planta o en pies o plantas diferentes. El primer ejemplo que tenemos, ahí hagan de cuenta y caso que estas líneas con estos símbolos es una misma planta, ¿verdad? Eso quiere decir que la planta es hermafrodita. ¿Por qué? Esto es porque posee flores perfectas, o sea, flores que poseen las estructuras reproductoras masculinas y las flores que poseen las estructuras reproductoras femeninas. A estas plantas hermafroditas o perfectas también se les llaman
monoicas con flores monoclinas, ¿ya? Porque también pueden haber plantas que son monoicas pero con flores diclinas, ya vamos a verlo. Por ejemplo, si la planta presenta flores unisexuales o diclinas, se pueden distinguir distintos tipos según cómo ellas se distribuyen. Por ejemplo, tenemos plantas monoicas. Esto quiere decir que en la planta van a haber flores masculinas y flores femeninas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el maíz y en las plantas de cucurbitácea, específicamente en el género cucurbita. Porque se han fijado que la planta de maíz arriba saca unas flores, ¿verdad? Pero las mazorcas no salen en la punta de la planta de maíz, sino que salen en las axilas de la planta de maíz. Eso es porque arriba son las flores masculinas y abajo están las flores más femeninas, que abajo es donde llega el respectivo grano de polen, ¿verdad? Y se forma la mazorca. Luego tenemos las plantas dioicas. Estas plantas van a tener dos clases de individuos, o sea, van a haber plantas masculinas, plantas con flores masculinas y plantas con flores femeninas. Y este es el típico ejemplo que ustedes ya deben estar aburridos hasta la saciedad de tanto que se los he dicho, de los mamoncillos, ¿verdad? Cuando dice la gente es que tienen que haber dos árboles para que dé. Mentira. Sí tienen que haber dos árboles siempre y cuando uno sea con flores masculinas y el otro sea con flores femeninas. Pero si los dos son de flores femeninas o los dos son de flores masculinas, pues nunca van a dar. Y también otro ejemplo es Finis dactilífera, que es la palma de los dátiles, ¿verdad? Que por cierto los polinizadores ya desaparecieron. Ahora la polinización de las flores de esas palmas allá en Medio Oriente se hace a mano y por eso los dátiles son carísimos. Ahí tenemos las flores, ¿verdad? De Finis dactilífera. Tenemos las flores masculinas y las flores femeninas. Las de la derecha son las flores masculinas. Ahí si se fijan ustedes pueden observar los estambres con sus respectivas tecas. Y la de la derecha son las flores femeninas, que si se fijan en este caso son apétalas. Luego tenemos los ejemplos de las plantas polígamas. En este caso pueden haber varios, valga la redundancia, variantes. Pueden haber variantes. Una de estas es que tengan flores monoclinas y diclinas en distinto arreglo, ya sea en el mismo pie o en pies distintos. El primer ejemplo de esto es cuando tenemos plantas polígamas monoicas, pero son andromonoicas. Cuando decimos andro, ya sabemos que nos estamos refiriendo al androceo, o sea, a la parte de la reproducción masculina. Por lo tanto, estas plantas polígamo monoico, andromonoico, va a presentar flores perfectas, o sea, va a tener flores hermafroditas, pero también va a poseer flores que van a ser solo masculinas, y eso es en la misma planta, y está representado acá con este esquema, ¿verdad? Tenemos una planta, aquí tenemos una flor perfecta y aquí tenemos una flor solo masculina. Esto ocurre, por ejemplo, en el género Celtis y en plantas de la familia de las umbelíferas, que ahora son la familia Araliaceae. Luego tenemos una variante que son las ginomonoicas. Esto quiere decir que son plantas monoicas, pero que aparte de tener flores hermafroditas, como esta que ven acá, va a tener flores femeninas, siempre en la misma planta. Es el contrario, ¿verdad?, de las andromonoicas. Y eso sucede, por ejemplo, en las asteráceas, donde hay flores liguladas que son femeninas y donde hay flores tubulosas que son hermafroditas. Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en Calea uniflora. Luego tenemos plantas polígamas que son dioicas. Ahí el primer ejemplo van a ser las plantas androdioicas. Esto quiere decir
que van a haber plantas con flores perfectas, o sea, plantas con flores hermafroditas, y van a haber plantas solo con flores masculinas. Por eso se llaman androdioicas. Pero también vamos a tener la variante contraria, que son las plantas ginodioicas. Esto quiere decir que van a haber plantas con flores hermafroditas y plantas solo con flores femeninas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el género menta. Y por último, vamos a tener aquellas plantas que van a ser trioicas. Esto quiere decir que van a haber plantas con flores hermafroditas, plantas con flores femeninas y plantas con flores masculinas. Y esto ocurre, por ejemplo, en el género Fraxinus, que es una planta de allá de temperaturas templadas, ¿verdad? Esto es más que todo en el norte de América, en Estados Unidos, Canadá, incluso en México, que también hay Fraxinus, pues encontramos esos ejemplos. Entonces, dentro de las plantas polígamas, ¿verdad? Vamos a tener polígamo monoico, que pueden ser andromonoicas y gimnomonoicas, y podemos tener dentro de las plantas polígamas aquellas que sean poligomodioicas, donde vamos a encontrar las androdioicas y las ginodioicas. Y por último, las plantas polígamas que van a ser trioicas, o sea, que van a tener flores perfectas en una planta, flores masculinas en otra planta y flores femeninas en otra planta. Espero que hayan entendido eso, no se confundan. Tienen la tarea para el día de mañana acerca de este diagrama floral, ¿verdad? Que es sacarle la fórmula floral a ese diagrama. Y mañana tenemos 2 horas, así que mañana espero que podamos terminar toda la parte correspondiente a flor. Nos quedamos hasta aquí, nos vemos el día de mañana. Cuídense y luego les comparto la grabación, ¿verdad? Y también mañana les va a quedar otra tarea similar a la de hoja que hicieron el cómputo pasado. Bueno, Adiós. si no tienen preguntas, vaya pues, adiós, cuídense, nos vemos mañana.